Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. Vamos a celebrar el pleno ordinario del día 29 de septiembre de 2016, siendo las 19 horas, y damos comienzo con el mismo, con el primer punto del día. Aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Alguna observación al acta? Se aprueba por unanimidad. Punto 2. Dar cuenta de las resoluciones de la alcaldía. Está en el espíritu para que puedan verse por parte de todas las personas que han venido a ver. Punto 3. Dar cuenta del cálculo del periodo medio de pago a proveedores. Ya sabéis que trimestralmente hay que enviar esta información al Ministerio de Hacienda y publicarla en los diferentes medios, incluida la página de la propia Administración. El informe correspondiente al último trimestre arroja el siguiente resultado. El ratio de operaciones pagadas es de menos 18,59, el importe de los pagos realizados 300.844,65, el ratio de operaciones pendientes menos 18,06, el importe de pagos pendientes 129.498,79, por lo que el periodo medio de pago global es de menos 18,43. Como ya he indicado en otras ocasiones, el símbolo negativo implica que se han producido los pagos antes de que empiece a contar el periodo legal de pago. Cuarto punto. Dar cuenta de la aprobación del expediente 5/2016 de modificación de crédito en el presupuesto. La alcaldía, mediante resolución de 26 de agosto, adoptó expediente de modificación de crédito por generación de crédito al haberse aprobado unas subvenciones a favor de esta administración para el programa de ayuda a la contratación y el programa de suministros mínimos vitales y prestaciones de urgencia social, subvencionados ambos por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales por importe de 28.510 euros. Si queréis tomar un poco de agua. Bueno, el wikipito de la Wikipresidente. El agua ya lo tenemos por el wiki. Quita la publicidad. Bueno, pues sigamos después de este momento de respeto. Punto 5. Previsión económica de las líneas fundamentales del presupuesto 2017. Bueno, pues como ya sabéis, en el mes de septiembre hay que mandar una revisión de cuál va a ser el techo, o van a ser las líneas fundamentales del presupuesto de la corporación para el año 2007, en base al cual luego se tienen que hacer el presupuesto ya desglosado con las diferentes partidas y demás, siguiendo la tónica de los últimos años, teniendo en cuenta que no se han producido cambios sustanciales de ordenanza ni de otras cuestiones que impliquen un aumento anormal de los ingresos, pues la tendencia que se plantea es una evolución tendencial normal de aumento de un 2,08, un 2,50, en términos globales un 2,51%, que descontado de los saldos de operaciones no financieras y demás, pues estaríamos dentro de los límites de la regla de gasto que se supone que será la del año 2017, partiendo de la base de la que se aprobó en el año pasado para los 3 años siguientes. Ya sabéis que anualmente se aprueba unas evoluciones en el tema de los gastos para los 3 años siguientes. Este año todavía no se ha aprobado por los problemas que todos conocemos de la falta de gobierno. Muy bien. Esto falta nomás que comunicarlo, ¿no? Aprobar las líneas fundamentales. Bueno, entonces, ¿algún grupo político, Partido Popular, tiene algo que decir? ¿Qué es lo mismo? Eso ahí está. Aprobado por unanimidad.
Punto 6. Aprobación inicial del expediente 4/2016 de modificación de crédito en el presupuesto. Bueno, como sabéis, el Pleno del Ayuntamiento en su día adoptó un compromiso de financiación a través de un convenio que se firmó con la Diputación Provincial de la obra del teatro. En ese convenio, Diputación aportaba una cantidad fija de 300.000 euros y el Ayuntamiento aportaba una cantidad variable que en principio estaba determinada por importe de otros 300.000, en los cuales se incluían los gastos de redacción de proyectos y honorarios de dirección de obras. Realmente el Ayuntamiento no llegó a consignar la totalidad de sus 300.000 porque como consecuencia de la adjudicación de las obras y la baja de adjudicación que hubo, pues nuestra aportación se vio disminuida en unos 60 y tantos mil euros. En la ejecución de la obra ha habido modificaciones que han conllevado aumentos presupuestarios, que el compromiso del convenio, lo mismo que nos beneficiábamos de las bajas, nos perjudicábamos en los incrementos. Eso supone esta modificación de crédito por importe de 47.000 euros, que no obstante sigue siendo una financiación inferior a la que nos habíamos comprometido en su día en el Pleno del Ayuntamiento, para lo cual se producen una serie de bajas en partidas del presupuesto aprobado para este ejercicio a fin de aumentar la partida de transferencia a la Diputación Provincial por importe de 47.000 euros. Partido Popular. ¿Izquierda Unida? Lo aprobamos por unanimidad. Punto 7. Aprobación de la cuenta general y estados anuales del ejercicio 2015. Bueno, la cuenta general fue elaborada en su momento, fue dictaminada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas, ha permanecido expuesto al público en el Boletín Oficial de la provincia y durante el plazo de 15 días de audiencia a interesados y 8 días más para reclamaciones no se ha producido ninguna, por lo que procede su aprobación definitiva por parte del Pleno de la Corporación para rendirse ante el Tribunal de Cuentas y la Cámara de Cuentas de Andalucía. El resultado económico, bueno, el Pleno ya lo conoce de cuando se dio cuenta de la liquidación del presupuesto, pero el resultado fue el siguiente. A nivel de presupuesto de ejercicio corriente tuvimos un resultado presupuestario de 98.787,41 en símbolo positivo, y en cuanto al remanente de tesorería, se tuvo un remanente de tesorería global de 505.382,92, de los cuales se disminuían los saldos de dudoso cobro en importe de 70.877,88, se disminuían en el exceso de financiación afectada que sirvió para financiar las obras o servicios en curso de ejecución por importe de 35.660,14, lo que arrojó un remanente de tesorería para gastos generales de 398.844,90. Partido Popular. ¿De acuerdo? Partido Socialista. De acuerdo. Lo aprobamos por unanimidad. Punto 8. Propuesta de denominación de calles. Hay una propuesta de la alcaldía que dice lo siguiente: habiéndose presentado en esta alcaldía quejas por la confusión que se produce por el hecho de haber calles en la localidad con nombres similares o prolongaciones de calles existentes, así como el hecho de que se están ejecutando obras de apertura de un nuevo vial que es necesario identificar, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente apunte. Primero, cambio de denominación de calles. La actual carretera de Calvario Viejo se divide en dos tramos con la descripción y nombres siguientes. Desde la intersección de la calle San Lorenzo hasta la confluencia con el Cordel de Guarromán se denomina calle Cantueso. Se denominará así, se aprueba, ¿no? Desde la esquina de la calle Marqués del Fresno con la calle Encina hasta el límite del suelo urbano se denominaría calle Ladero del Perdón. La actual avenida de José Luis Mesía, en el tramo que se inicia en la intersección con el Paseo del Santo Cristo hasta la avenida de Miguel Díaz, se denominaría calle La Pizarrilla. Segundo, denominación de vial de nueva apertura. Según estudio de detalle y proyecto de urbanización aprobado al efecto, destinado a construcción de VPO y acceso al teatro municipal, se denominaría calle Minillas. No obstante, el Ayuntamiento Pleno, con su superior criterio, resolverá. Partido Popular. Sí,
Sánchez de Rueda. Hay un escrito presentado por don Francisco Valentín Sánchez Berrueta que dice lo siguiente. Referente al expediente arriba indicado, licencia de construcción en calle Santa María número 2, número 57 del año 2016, paso a exponer las siguientes consideraciones. Primero, con fecha 20 de junio me ha sido notificada la licencia de obra urbanística para acometer la construcción de la casa de la calle Santa María 2 según proyecto redactado por el arquitecto don Juan Pablo Trujillo Garrido. Segundo, siendo mi intención llevar a cabo la citada construcción por fases, la primera comprenderá cimentación, estructura y cubierta, cuya valoración asciende a 21.751,46 según documento adjunto, por lo cual solicito que me ajusten el pago de los impuestos según se vayan acometiendo las diferentes fases. Tercero, igualmente solicito la aplicación del 50% de bonificación del impuesto tal y como contemplan en las ordenanzas municipales en el caso de concurrir circunstancias culturales e histórico-artísticas y como usted bien conoce, la mencionada casa está en el casco histórico del pueblo, motivo por el cual ha sido sometido al estudio y aprobación de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía con la consiguiente demora y limitación en su ejecución. Cuarto, deducir de los impuestos a pagar la cantidad de 57,33 abonados con fecha 29 de 9 del 2014 en la fase de demolición. Respecto a la petición, decir que el motivo por el que se trae al pleno del Ayuntamiento es por el punto tercero, la solicitud de aplicación del 50% de bonificación del impuesto, porque en las ordenanzas municipales se contempla lo siguiente. En el artículo 8 de la ordenanza que rige el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras dice bonificaciones. Se establece una bonificación del 50% a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará previa solicitud del sujeto pasivo por el voto favorable de la mayoría simple de sus miembros. Ese es el motivo, puesto que solicita acogerse a este apartado de las bonificaciones previstas en la ordenanza, por lo que se trae al Pleno para que el Pleno determine si esta construcción es de especial interés o utilidad municipal porque concurran circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo. No obstante, por economía procesal, aunque los otros solicitudes no sean competencia del Pleno Municipal, pues decir que se puede adoptar el acuerdo sobre todas las solicitudes planteadas y en ese sentido indicar que hay un informe del aparejador municipal en el que dice que el punto cuarto de la solicitud de deducción de los impuestos a pagar, la cantidad de 57,33 abonados en la fase de demolición, pues hay un informe del aparejador municipal que indica que la licencia de obras cuyo impuesto pretenden que se abone con cargo al actual, se corresponde con una demolición que en el proyecto actual no está presupuestada, por lo tanto en la liquidación actual de impuestos que se le ha hecho no se le está liquidando ningún nuevo impuesto de la demolición, puesto que no está presupuestada. Y por último, para conocimiento también de la corporación, decir que la liquidación se le hizo de la totalidad del proyecto de ejecución material porque ellos han solicitado licencia para la ejecución de la totalidad del proyecto, no han solicitado licencia para ejecutar una fase. Expuesto todo lo expuesto por la señora secretaria, Partido Popular. Pues yo creo que debe de pagar. Debe pagar, porque si tenemos una información del arquitecto técnico diciendo que no estaba metido la devolución de la obra, estaba metido, entonces no se ha pagado anteriormente. Entonces, y ese pues que tiene que pagar. Yo no estaba de acuerdo con la, vamos, que no apoya la petición de don Lo que quieren es una devolución. Francisco Valentín y de otras cosas. La devolución del derribo, Y de la devolución de una parte de un impuesto pagado anteriormente, porque ahora solicita otra obra y se le vuelve a cobrar un impuesto. Pero no hay duplicidad de partidas. Ellos pagaron un único impuesto sobre una demolición. Ahora han presentado un proyecto para una construcción.
pero en el impuesto, o sea, en el proyecto de la construcción en ningún momento hay ninguna partida que haya demolición. Entonces son dos cosas distintas, no hay duplicidad y por eso se entiende que la devolución no se debe de hacer porque en ningún momento se le está cobrando de nuevo alguna cosa que pidió y ahora se le dice por parte del ayuntamiento usted tiene que pagar otra cosa que ha pedido nueva. En ningún momento hay duplicidad de capítulos, en ninguna, ni de partida, en ninguno de los dos proyectos presentados. Son dos cosas distintas. Esa es una de las tres peticiones que pide. Pero la fundamental, la que es la aprobación del pleno, es la consideración del edificio como un edificio de interés social o de utilidad pública para que pueda ser objeto de una bonificación que no han tenido el resto de los contribuyentes, ¿no?, que viven en el casco histórico. Y sobre ese informe, que es lo que pide ella, Ustedes sabrán si ese edificio se puede considerar, tiene algún... Hay unas exenciones o unas bonificaciones en uno de los artículos de la ordenanza. artículos de la ordenanza que tenemos en Valle de la Encina, en la que se puede hacer una bonificación de hasta un 50% por todas las cosas expuestas por la secretaria. Entonces, si es una construcción de interés público, municipal, histórico, artístico o otros caracteres que hay, se le puede bonificar al promotor de la obra el ICO a petición del promotor, por supuesto. Pero, ¿qué características tiene esta casa? esa es la que yo pregunto a vosotros Sí. que la conocéis. Es una casa que está en el conjunto histórico artístico, pero como tantas casas que hay en el conjunto histórico artístico. Yo, por ejemplo, bajo mi punto de vista, yo no entiendo que esa casa tenga nada singular, La que está aquí, no es histórica, no es de interés público. Entonces, ¿qué pasa? Pues que se debería, bajo mi criterio, poder tratar como cualquier otro vecino del pueblo, porque no hay ninguna diferencia ni ningún criterio que lo signifique con respecto a otras viviendas, pero bueno, cada grupo político, yo estoy dando mi opinión. Si no habría que darse la mucha gente. Pues en base a eso, a lo mejor abre un melón. Eso es como todo. Por eso digo Entonces, que el caso Yo estoy enterado, ahora sí me he enterado, totalmente. el Partido Popular ha dicho que no está de acuerdo con la petición, o que no ha lugar la petición. Izquierda Unida y el Partido Socialista. Por los motivos que había expuesto entre todos, está claro que De todas maneras, si hay que hacer algún tipo más de declaración, se habla, se comenta, se debate, lo que queráis. Sí, votar. yo Hago una propuesta de acuerdo para que votéis algo concreto, ¿no? Sí. Por ejemplo, sería, primero, no declarar de especial interés o utilidad municipal la vivienda situada en la calle Santa María 2, por lo que no procede a aplicar bonificación alguna en la liquidación del impuesto sobre construcción, instalaciones y obras. Segundo, no compensar dicho impuesto liquidado con ocasión de la licencia urbanística para demolición, ya que en el presupuesto de ejecución material del proyecto que ha servido de base para la liquidación actual no existe capítulo de demoliciones. Y tercero, declarar la improcedencia de liquidaciones parciales del impuesto sobre construcciones, ya que la licencia solicitada y concedida lo es para la totalidad de la ejecución del proyecto técnico presentado. Ese último punto no lo hemos hablado. ¿Lo tenéis claro también? El último punto. no tengo claro. El promotor ha presentado un proyecto, ¿vale? Y pide licencia sobre ese proyecto. Y ahora lo que dice es que se le cobre el impuesto por las partes que vaya ejecutando del proyecto. Sobre la marcha. Claro. Entonces es como decir, yo quiero hacer una casa, ¿vale? Y presento el proyecto de la casa. Ahora, cuando haga el tejado, pago el tejado. Cuando haga el tabique, hago el tabique. Entonces, quizás debería de haber presentado parciales. Exacto. Pero claro, si pide la totalidad y se le concede la totalidad, no se le puede ir cobrando parcialmente. O sea, pide la totalidad y quiere hacerlo parcialmente, pagar parcialmente. Pagar por sobre ejecución que vaya realizando en la obra. Hacerlo sí se puede, pero pagar. No pide pagarlo en 2 veces, ni en 3 veces, ni en 4 veces, porque le sea más cómodo o porque tenga imposibilidad de pagarlo a día de hoy. No, pide que se vaya pagando el impuesto sobre la ejecución que el promotor vaya teniendo en la obra. Pero sí es verdad que pide que se le apruebe el permiso para toda la obra. No sé si os lo voy a aclarar. Pide permiso para
para toda la casa. Sí. Él en Pero quiere- principio no pensaba hacer toda la casa. Cultura le dijo que para autorizarle tenía que presentar un proyecto de sustitución. Entonces él presentó un proyecto de sustitución. Que era legalización de la demolición, que había hecho en más medida de la que tenía autorizada por Cultura en su día, y el proyecto de sustitución. Y Cultura le decía que no tenía que ser construido en su totalidad, pero que por lo menos el proyecto de sustitución tenía que presentarlo. Por lo tanto, ellos perfectamente podían haber presentado el proyecto de sustitución, pero no haber pedido la licencia de obra para ejecutarlo en su integridad. Lo podían haber hecho, basándose precisamente en el propio informe que Cultura les daba, pero no lo hicieron así. Presentaron, y aquí está el expediente, que por eso lo he traído, por si a alguien le cabía duda, porque fue lo primero que estuve estudiando a ver. Ellos han presentado licencias de obras de la totalidad, han solicitado licencias de obras de la totalidad del proyecto presentado. Como la han solicitado de la totalidad y se le ha concedido de la totalidad, se le ha liquidado de la totalidad, como a todos. Como luego, ¿no? Que no hay ninguna diferenciación. ¿Vale? Correcto, claro. De acuerdo. Entonces, ¿estáis de acuerdo con aprobar lo que ha expuesto la señora secretaria? Que en el fondo es no darle lo pedido por el promotor. Bien, ¿no? De las tres cosas que ha leído, estamos de acuerdo. Entonces, ¿votamos o lo damos A a votar. sentimiento? ¿Votamos a favor? ¿Votamos a favor? Por unanimidad. Punto 10. Solicitud de baja de camino en el inventario municipal presentada por don Enrique de Alvear García de las Bayonas. Hay una solicitud que dice lo siguiente. Enrique de Alvear García de las Bayonas, como propietario de la finca Salcedo y Cortijo del Duende Pachaparrás, los datos personales no los voy a leer, dice, primero, manifiesta lo siguiente, que tras consultar los datos catastrales de la finca de la que soy copropietario, he comprobado cómo el camino de nuestra propiedad, que en su día fue realizado por mi padre Francisco de Alvear Hernández, aparece recogido y calificado como vía de comunicación de dominio público. En concreto se trata de las referencias catastrales número tal, que luego veremos porque la referencia catastral es completa. Pues bien, dado que dicha calificación no se corresponde con la realidad material del mismo, es por lo que solicita al excelentísimo Ayuntamiento de Baños de la Encina que tras la consulta de su archivo y examen de la documentación presentada, emita el correspondiente certificado en el que deje constancia que dicho camino siempre tuvo la consideración de camino de uso particular y ello al tener que aportar dicha certificación a la Oficina Provincial del Catastro y así poder corregir el citado error. Adjunto como documento número 4, certificado de don José López Rodríguez, agente de Medio Ambiente, en el que deja constancia como hecho público notoriamente conocido en la zona de carácter privado y de uso particular que el mismo siempre ha tenido. En este sentido, efectivamente, hay un informe de José López Rodríguez que dice que manifiesta que conoce de la existencia de un camino que transcurre desde la actual autovía A4, la antigua carretera nacional cuarta, hasta el denominado Cortijo Salcedo. Al comienzo de dicho camino, cuando se abandonaba ya la antigua carretera nacional, recuerdo existían dos postes hechos de obra en los que podía leerse prohibido el paso camino particular. Dichos postes fueron derribados durante la construcción de la actual autovía y estos existen ahora a la entrada del actual camino al que se accede desde la carretera de Baños de la Encina a Guadalajara. Manifiesto que dicho camino siempre ha tenido la consideración de particular y uso privado y que además esto es público notoriamente conocido en la zona. También existe un informe del arquitecto técnico municipal que dice que se ha realizado visita a la mencionada finca a fin de comprobar los extremos afirmados en la solicitud y se comprobó que efectivamente el camino partía de la antigua Nacional Cuarta o imagen derecho de la autovía 4 y daba acceso al caserío del Salcedo, esto es en términos de Guarromán. Al término de Baños comienza al cruce de este camino por el camino de Baños a Guarromán, donde hoy podremos ver una cancela para cortar el paso. De la ortofoto aportada del año 56 se puede ver cómo el camino existente ahora no existía en aquel tiempo y en su lugar aparecen otros accesos. Visto igualmente la declaración del agente forestal de la zona en la que se reconoce la privacidad del camino, el técnico que suscribe recomienda a esta administración que se dé de baja del inventario municipal el llamado Camino de los Salcedos al Chaparral. Recordar que el error parte porque en el catastro estaba puesto como público el camino y por eso se procedió a su inventario. Entonces, bueno, al darlo de baja aquí, pues el particular tendrá que ir a darlo de baja en el catastro, que es donde inicialmente se planteó.
Punto 11. Propuesta de alcaldía de adhesión de este ayuntamiento a la solicitud de indulto formulada por el letrado Francisco Javier Pulido Moreno, colegiado número 1360 del ICA de Jaén, en relación al expediente de solicitud de indulto del penado Francisco Javier Gómez Sevilla. Hay un escrito de alegaciones que presenta el letrado Francisco Javier Pulido Moreno, colegiado número 1360 del ICA de Jaén, en relación al expediente de solicitud de indulto del penado Francisco Javier Gómez Sevilla. Primero, Francisco Javier Gómez Sevilla carece de antecedentes penales y policiales, ha sido concejal del Ayuntamiento de Huesa desde el año 1999 hasta el año 2007, año en el que fue elegido alcalde, cargo este que ocupó hasta el 2011. Esta circunstancia pone de manifiesto el arraigo social con el que ha contado y cuenta en el municipio. Segunda, Francisco Javier Gómez gestiona una asesoría en la localidad de Huesa cuya denominación es Gómez la Marca CB, en la que trabaja únicamente él, que es quien tiene titulación, y su esposa. Este es el único medio de vida con el que cuenta la familia, por tanto el cumplimiento de la pena privativa de libertad determinaría inexorablemente el cierre del negocio y la penuria de la unidad familiar. Tercero, el Tribunal Supremo en su sentencia basa el pronunciamiento condenatorio en un delito de falsedad en documento público, tornando la condena de 6 meses de inhabilitación que impusiera la sección tercera de la Audiencia Provincial de Jaén por la pena privativa de libertad de 3 años y 2 meses. No obstante, si se compara el tenor literal de ambas sentencias, la de instancia y la de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, hay unos hechos declarados probados que permanecen invariables. No ha quedado acreditado que Francisco Javier Gómez Sevilla emitiera a sabienda órdenes de pago por ejecución de obras no realizadas. F. Tampoco ha quedado acreditado que existieran desviaciones de caudales públicos alguno, ni en provecho particular del acusado Francisco Javier Gómez Sevilla, ni tampoco en beneficio de terceros, al no constar que se realizaron jornales ficticios. Ello determina que Francisco Javier Gómez Sevilla no empleó ni un solo euro de dinero público fuera del municipio de Huesa y con otro destino que atender a los intereses generales del pueblo. Por tanto, la falsedad documental que viene a justificar la subvención finalista dada por la Administración para atender a los intereses generales es cierto que se aparta del proyecto en cuestión y así se admitió desde la primera declaración en sede del juzgado instructor, pero no perdió el carácter público al no destinarse a otros intereses que no fueran de esta naturaleza, a la sazón el pago de jornales en la localidad de Huesa. En definitiva, a donde queremos llegar es al hecho de que la acción penada carece de la más mínima trascendencia económica. De hecho, no existe en la resolución judicial ningún pronunciamiento en cuanto a la responsabilidad civil del penado. Cuarta, el cumplimiento de la pena privativa de libertad por parte de Francisco Javier Gómez Sevilla, y teniendo en cuenta que la misma busca la reinserción, carecería en este caso de sentido. Y por otra parte, en cuanto al aspecto punitivo, entendemos que la concesión del beneficio del indulto es el único medio que la Constitución contempla agotada la fase judicial para paliar el rigor punitivo de la norma atendiendo a las circunstancias del caso. En base a los puestos, se interesa del excelentísimo señor Ministro de Justicia que tenga por presentado este escrito unido al modelo estandarizado de petición de indulto. En unión de los demás acompañantes y previo sus trámites, se conceda el indulto de la pena privativa de libertad de 3 años y de la multa a Francisco Javier Gómez Sevilla. Base a esto hay una propuesta de la alcaldía que dice lo siguiente. Vale. ¿Sí? ¿No? Sí. Al Pleno del Ayuntamiento. Don Antonio Lara de las Cortes, alcalde presidente del Ayuntamiento de Baños de la Encina, visto el escrito de alegaciones que presenta el letrado don Francisco Javier Pulido Moreno, colegiado número 1360 del ICA de Jaén, en relación al expediente de solicitud de indulto del penado Francisco Javier Gómez Sevilla, tengo a bien proponer al Pleno de este Ayuntamiento el siguiente acuerdo. Primero, que el Ayuntamiento de Baños de la Encina se adhiera a la solicitud de indulto formulada por el letrado don Francisco Javier Pulido Moreno, colegiado número 1360 del ICA de Jaén, en relación al expediente de solicitud de indulto del penado Francisco Javier Gómez Sevilla. Segundo, que el Ayuntamiento Pleno eleve la petición de indulto al Consejo de Ministros del Gobierno de España a través del Ministro de Justicia. Tercero, que el Ayuntamiento Pleno muestre su apoyo, el apoyo y solidaridad ahora con don Francisco Javier Gómez Sevilla, así como a sus familiares y amigos que están sufriendo por la condena impuesta. Cuarto,
instar al Gobierno municipal a que promueva y difunda a través de todos los medios locales de comunicación de los que dispone para la recogida de firmas con el objeto de conseguir el mayor apoyo posible para la petición de indulto y evitar así el ingreso en prisión de don Francisco Javier Gómez Sevilla. Quinto, dar traslado de este acuerdo a la presidenta de la Comunidad de Andalucía, así como a los distintos grupos parlamentarios que conforman el Parlamento andaluz. Sexto, dar traslado de este acuerdo a la Delegación de Gobierno en Jaén y a la Subdelegación de Gobierno en Jaén. Partido Popular, Estoy de acuerdo. Izquierda Unida, De acuerdo. Partido Socialista. ¿Voto a favor de la proposición? Se aprueba por unanimidad. Número 12. Moción del Grupo Socialista relativa a la modificación de la regla que determina el techo de gasto. Bueno, con permiso, debería haberlo dicho antes, del portavoz don Fernando Alberto, y como portavoz suplente del Partido Socialista, os presento la moción del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Baños de la Encina, pleno ordinario del mes de septiembre de 2017. Con la aprobación de la Ley Orgánica 2/2017, 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las administraciones públicas, que el Gobierno de España estableció, entre otras cuestiones, la obligación de un límite de gasto no financiero a las administraciones locales, coherente con el objeto de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, que marcará el techo de asignación de recursos de sus presupuestos. El límite de gasto no financiero excluirá la transferencia vinculada a los sistemas de financiación de comunidades autónomas y corporaciones locales. A este techo de gasto quedan sujetos tanto el Estado como las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Y anteriormente a esta ley, la limitación solo estaba prevista para el Estado. La regla de gasto establece que el gasto de las administraciones públicas no podrá aumentar por encima de la tasa de crecimiento de referencia del PIB. Esta regla se completa con el mandato de que cuando se obtengan mayores ingresos de los previstos, estos no se destinen a financiar nuevos gastos, sino que a los mayores ingresos que se destinen a reducir el endeudamiento. Transcurridos 4 años de la promulgación de dicha ley, los ayuntamientos sienten que son ellos en mayor medida los que están pagando la crisis, siendo la única administración pública que ha logrado cerrar con superávit en los 4 últimos ejercicios, 0,32%, 0,55%, 0,57% y 0,44% respectivamente del PIB, cuando la meta era liquidar con déficit cero. Unos saldos que han servido para tapar en cierta medida el boquete abierto en las cuentas de la Administración Central, Seguridad Social y de las comunidades autónomas, evitando mayor déficit público. Por ello hoy, y ante la contundencia de dichos datos, las diputaciones y los ayuntamientos, haciendo valer nuestra austeridad fiscal, reclamamos un trato diferencial. Las dos reivindicaciones principales se refieren a la regla de gasto fijada en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y el techo de gasto que fijó Hacienda para las administraciones locales. Este último índice lo elabora anualmente el Ministerio de Hacienda, que ya ha fijado en el 1,8% este año, con independencia de que haya ayuntamientos y diputaciones con sus cuentas saneadas. La regla de gasto obliga a determinadas administraciones locales a no poder gastar todo o parte del remanente de tesorería y a tener el dinero guardado en el banco o a quitar deuda por la que se está pagando a muy bajo interés. Estas diputaciones y ayuntamientos que son capaces de generar ahorro, ingresando más de lo que gastan, quieren que los ahorros, fruto de la buena gestión, revierten en sus vecinos a través de actuaciones que generen empleo y riqueza, así como mejoran los servicios públicos que se prestan. Por tanto, se trata de reclamar al Gobierno de España una modificación de la regla que determina el techo de gasto de la administración local mediante un acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias para atender la justa reivindicación de aquellas corporaciones locales que cumplan con el objeto de estabilidad presupuestaria, puedan usar el remanente de tesorería sin computar en el cálculo del techo de gasto. Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Baños de la Encina eleva a pleno para su consideración a los siguientes acuerdos. Primero, manifestar la oposición de esta corporación a la regla del gasto tal como está regulada actualmente para todos los ayuntamientos y diputaciones sin tener en cuenta su solvencia económica. Segundo, instar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a consensuar con la Federación Española de Municipios y Provincias una modificación de la regla que determina el techo de gasto de la administración local para atender la justa reivindicación de aquellas corporaciones locales que cumplan con el objetivo de estabilidad presupuestaria y puedan usar el remanente de tesorería sin computar en el cálculo del techo de gasto.
Y tercero, trasladar estos acuerdos al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de España, a la FEN y a la FAO. Gracias, por favor. Partido Popular. Estoy de acuerdo. Lo tenía puesto la ley. Sabiduría, ¿no? Me falta. Izquierda Unida. Nos abstenemos, necesitamos más información sobre eso. Muy bien. Partido Socialista, entiendo que está a favor del puesto de presidente de la moción, ¿no? Después de lo que ha dicho, ¿Voto a favor de la moción? ¿Voto en contra? ¿Abstenciones? Dos. Dos abstenciones. Está aprobada por mayoría, por 8 votos a favor y 2 abstenciones. Muy bien. Pues pasamos al punto número 13, que dice ruegos y preguntas. Partido Popular. ya tengo toda la semana para hacer el robo y todo. Muy bien. Izquierda Unida. Yo lo primero que quería consultar es sobre las casas que tenemos aquí, sobre casas urbanas, que tenemos aquí cerca, que es como por ejemplo la casa del lago, que está ahí por bajo de la farmacia, el otro local que hay por bajo está totalmente derrumbado, luego está la de Guadalifo, que tiene las tejas, vamos, que se van a caer. Luego bajamos más abajo y tenemos la de Pedro Moreno, y luego tenemos la de Diego el Perrillero. Ahí en 50 metros tenemos 5 casas totalmente derrumbadas. ¿De qué solución le podríamos dar a eso? Dándole un escrito a los dueños, a los herederos, para que hagan algo, limpien esas fachadas, limpien esos patios, porque si hay matar serpientes en la puerta del médico, hay matar una serpiente hace unos días, las ratas, creo que Miguel Ángel, no sé si la casa del Nave, no sé si la habréis visto también por bajo la farmacia, pero creo que las ratas no puede abrir ni la ventana, eso es un poco de infección. No puede ni abrir la ventana, ni puede abrir las puertas, no necesito a los herederos, y sea que por lo menos la fachada y está por dentro, que lo limpien un poco, que lo mantengan. Porque estamos en el centro del pueblo, la subida a farmacias, campos, profesiones, todo, Guadalupe. A ver qué solución se podría dar. Muy bien. Pues se tiene en cuenta su petición de hacer un escrito a los dueños de estas viviendas que están en ruinas, pero he de decirle que en este tema llevamos ya, yo creo que son 4 años. De hecho, uno de los trabajos que hemos hecho últimamente, que nos ha hecho Diputación, porque así se lo pedimos, fue un catálogo de las viviendas que estaban en ruinas o con posibilidades de entrar en ruinas. Y hace ya, como digo, unos 4 años empezamos a entablar conversaciones y a hacerle peticiones a los dueños de las fincas que usted comenta y a muchas más. La verdad que nos encontramos con un gran problema, porque el principal problema es que es propiedad privada. El ayuntamiento no puede actuar por voluntad propia en una propiedad privada sin el consentimiento de los dueños, y lo que siempre hacemos es pedirle limpieza, mantenimiento, aseguramiento de fachadas y de voladizos, y todo lo que considera muchas veces el técnico municipal con informes. Tenemos muchas llamadas, tenemos muchas cartas escritas, muchos requerimientos, pero volvemos a darle otra batida. Y si es verdad que en algunos casos no nos hacen caso, en otros casos nos piden tiempo y luego actúan, en otros casos actúan, por ejemplo, la casa que antes hemos comentado, que venía en el punto número 9, la de Sánchez Berrolta, esa fue a petición del ayuntamiento de que la arreglara. Hay otra que se hizo una petición, que es en calle Visitación número 2, y hace 2 días presentaron un proyecto también de demolición, y a continuación se entiende que presentarán el de la construcción. Entonces, la verdad que cuesta mucho trabajo. Muchos vecinos. Y una denuncia no se le puede mandar, como si no cumple un meses, por ejemplo, el plazo de por lo menos limpieza. Aquí hay un vecino que está llorando empieza a llover, y ahora sí ponemos otro. El problema es que... Y el ángel se llama y aquí, ya te digo, la cara de el caso... Me han dicho así, lo que estoy hablando. El caso en concreto de la casa de Mestanza, la que es vecino de Miguel Ángel, se ha hablado en varias ocasiones con la propietaria. Se ha hablado. De hecho, hasta aquí se personaron los hijos en una ocasión.
estuvieron hablando con el aparejador. Y la propietaria siempre nos dice que ella no tiene ningún problema en arreglarlo. A día de hoy no ha arreglado. A Miguel Ángel se le ha dicho que lo más rápido y quien debe de denunciar es, porque es un problema vecinal, es él a la propietaria. El ayuntamiento, ¿qué hace? Instar al propietario a que limpie, a que depure, a que mantenga su casa, pero yo no sé si a día de hoy hay herramienta legal. Yo por más que pregunto en un montón de sitios para poder meternos en esa liana. Un modelo que yo sé que existe y no sé si estoy equivocado, la señora secretaria que me interrumpa y lo rectifique, es claro, cuando una casa llega a unas condiciones y los técnicos lo ven conveniente y se va a caer, pero ya es inminente, es lo que es una declaración de ruina inminente, actuar. Pero a día de hoy el técnico municipal no considera que ninguna casa esté en ese momento crítico, como por ejemplo lo encontramos en 2011 con el torreón de población Adávalos, que tenía la grieta y se caía, además estaba sujeto por unos hierros, y lo que habría que hacer es actuar en la ejecución subsidiaria, que es que el ayuntamiento actúa. El ayuntamiento yo también denuncio, no se le puede mandar si un plazo de tiempo no limpia, no se puede mandar una denuncia de parte del ayuntamiento. De sanciones se pueden poner por incumplimiento, ejecuciones subsidiarias se pueden hacer, pero hay diferentes problemáticas. En unos casos se desconocen la totalidad de los herederos y el tema de la ejecución subsidiaria pues conlleva que el ayuntamiento tiene que afrontar con fondos municipales todos los gastos de esa ejecución subsidiaria y luego se repercutirá en los titulares, pero para eso tienen que ser los titulares ser conocidos y localizados. En una casa, por ejemplo, nos hemos encontrado pues que es verdad, como decía la señora secretaria, que no sabemos ni quiénes son todos los propietarios, porque estamos hablando en algunos casos, por ejemplo, en la calle Conquista, en una casa que los titulares que hay todavía hasta el catastro, pues son los abuelos de los que se entiende que están viviendo, de los que se entiende, porque sabemos que hay hijos vivos y nietos vivos, pero hablamos con algunos y no saben ni dónde está su primo hermano. Estamos hablando de gente que vivía en Bélgica, en Francia y en Inglaterra. Y en otros casos, pues no somos capaces de ponernos ni siquiera en contacto con todos por el desconocimiento y en otros porque ni siquiera ellos quieren hablar con nosotros. Entonces cuando nos encontramos con ese tipo de propiedades, hay casos en los que el propietario es 1 y hay casos en que el propietario es 28. Y hay que localizar los 28. Yo creo que en este caso son localizados todos. En el caso de Mestanza, una persona. Del modelo, de la empresa, la que hay aquí debajo, y la otra es una empresa, la de Guadalinco, una empresa de La de Guadalinco, precisamente allá estuvieron aquí los dueños con un grupo de albañiles, porque según han dicho, el lunes van a venir a consolidar y a arreglar y a limpiar. Vamos a ver hasta dónde, pero ya estaremos pendientes de ellos. El lunes han dicho que vienen. Y con la casa de Pedro Moreno, en la calle también Mestanza, le escribimos hace, creo que fue un año y pico o dos, limpiaron, y quizás haya que decir otra vez que vuelvan a limpiar y que vuelvan a decentar. La verdad que lo hicieron, pero quizás haya que ser más repetitivo y hacerlo más continuado. Las ratas como gatos, con las copetillas y las ratas. Son, vamos, un poco, 4, 5, 6, 50 metros. Pues volvemos a hablar con los propietarios de la casa. Muy bien. ¿Este año habrá posibilidad de trabajo con los pinos o no se sabe nada? A día de hoy la Junta de Andalucía no ha dicho nada. A día de hoy no. Medio ambiente no ha dicho nada. Bueno, lo que se manda la señora es de la escuela de los bordillos, que han puesto los árboles que han puesto dentro del patio de la escuela. Han puesto un olivo y otros 4 árboles que son los 4 árboles. Como estuvo ya viniendo, ahí hay unos bordillos que salen a jugar al patio los críos y porque se cae, se da con un bordillo y se van, vamos. Ponerle una vallita alrededor, algo por lo menos, porque lo de los pequeños sí. En la otra zona de los pequeños, de las 4 del colegio antiguo, sí están a las de tierra, pero es que ahí han dejado, pero ellos de lo estaban haciendo, han
tenemos las zancadillas, como se dice sobre el bombillo, se queda con una valla, ¿no? Eso O volvemos. o con ese bordillo cortado y dejarlo al suelo, que se puede regar igual, ¿no? Como está acabado. O sea, hay dos en el patio de las 4 escuelas que están perfectos. Y esos 4 que son fuera, en el patio mayor, los 4, los 5 no tienen, vamos, el bordillo entero fuera. Hablamos con el colegio, con la directora. Pues la obra que se hizo, aquella de la plantación del árbol, fue a petición precisamente del colegio, por el consejo escolar, me parece, y tomaron ese acuerdo, hablamos con ellos y lo arreglamos. Sobre los contenedores de las obras pequeñas y menores que llevamos en el ciudadano, ¿se van a poner por aquí o? Los contenedores para la de residuos de la obra para... La obra pequeña. Paralizó Diputación el dar los contenedores. Y lo que tienen que es aprobarnos el sitio y ya darnos. La verdad que hace ya meses que no dicen nada de eso. Pero sí podíamos activar y hacer un escrito y hacer la petición de que nos traigan. La Diputación lo paró. Desde el 24 de septiembre de 2015, Y ahora quizás hacemos la petición otra vez. Peñarosa, ¿está terminada o cuándo está previsto el acceso? Peñarosa está terminado, todo el proyecto está acabado, las 4 fases que había. Lo que no se ha puesto es porque ahí en el proyecto el camino estaba abierto, era libre. Y lo que hemos decidido, bueno, no se ha quitado, no sé si lo sabéis, no se ha quitado todavía la portada de la obra. Y es porque nos da miedo, de todas maneras la gente la ve en casa, ¿no? Que eso no es problema ninguno, nos da miedo que vaya algún coche o alguna moto o algún vehículo a motor. No puede pasar más de lo que hay en la Santa Cayetana, porque hay un puente de madera y no pueden los vehículos pasar, pero sí nos da miedo que pase hasta allí y luego no puedan volver. Entonces lo que le hemos encargado al constructor es poner unos postes en forma de V para que los coches y las motos no puedan pasar. Entonces, en cuanto tenga eso puesto, es quitar la portada. Pero que la obra está totalmente terminada de las 4 fases que tenía. Una que se hizo en el Torreón, la de publicación, la de consolidación del yacimiento y la de camino. El paso de cebra, aquí que tenemos la parada de gato, los que lo sabemos de aquí, paramos muchas veces a cruzar, pero hay mucha gente que viene después del paso de cebra no se ve. Se para el autobús y muchas veces la confianza de los que somos de baño. Cruzan para la parada y por detrás del autobús porque creen que están en un paso de cebra, pero el paso de cebra no se ve nada. Eso, intentar mandar a alguien que se lo puede pintar. Lo repintamos, sí. Tenemos ya la vuelta a todo, ¿no? El kiosco del parque, me han comentado una familia que quería quedarse con él, que le quedaría para publicar. Estamos esperando el enganche de Sevillana que ponga el contador, está solicitado, y que vengan, pongan el contador y entonces pues ofertar para ver cómo se puede poner. Una oferta y una oferta pública, que la gente pues venga, se apunte, que cumpla con las condiciones que se pongan. Y ya está, entonces, en cuanto Sevillana coloque el contador, pues ya está todo. simplemente Ahora mismo que no tiene la instalación eléctrica, pero no tiene el contador puesto. Sí. Bueno, por último, el centro de ocio juvenil, ¿qué tipo de vigilancia va a tener eso? Porque hay programas de menores. El tipo ¿Qué de tipo de vigilancia, ocio que se está construyendo? el que tiene el municipio, el de la policía local cuando tenga servicio y el de la Guardia Civil. Pero no entiendo que tenga que tener ningún tipo de vigilancia más, porque ahora mismo lo negro es el botellón y no tiene ningún tipo de vigilancia. Entiendo yo que el uso es el mismo. Ahí lo que se está procurando es tener un sitio específico para que se haga esa actividad y que le resulte a los vecinos que están afectados por los ruidos, pues que tengan un paz y descanso en la hora de la noche. Lo negro en la calle, es un local que se ha habilitado para eso. Yo creo que es distinto. Es un recinto, no un local, entiendo yo. Un recinto, Un
puerta, lo ha hecho el ayuntamiento, no tiene para tener trasera, puerta. no tiene puerta, no tiene trasera y tiene servicios para que la gente también pueda hacer sus necesidades fisiológicas. Pues ahora mismo no hay, tiene que hacer La limpieza se la carga también del ayuntamiento, claro. una instalación municipal del ayuntamiento de hacerse cargo de su limpieza y de su mantenimiento. Y eso no deberá de llevar un seguro de responsabilidad civil ni nada. El ayuntamiento tiene seguro de responsabilidad para todo su edificio y para todas las actividades Se hay que que se sacar, hacen claro. Y eso. por los usos normales que haya, Sí, sí. hasta donde cubren los seguros, no, ¿vale? No, entiendo yo que eso es así. Pues nada. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, pues damos por concluido el pleno ordinario del día que nos ocupa y solamente decir que si alguno de los presentes en la sala quiere hacer alguna pregunta, no, hay dos personas. ¿No? Ventaja de la sala que siempre interviene. No es la cámara. No, no, no.